buenas tardes a todos y a todas. Desde el Museo de la Memoria les damos la bienvenida a todos quienes estén participando de este diálogo. Mi nombre es Alejandra Cavazzini, soy coordinadora del Departamento de Articulación Territorial del Museo de la Memoria y en esta ocasión les damos la bienvenida a un ciclo que hemos denominado Debates Jóvenes, que va a arrancar ahora en el mes de septiembre con motivo del mes de los derechos de las juventudes y va a continuar en el mes de octubre. Está inspirado un poco también en el ciclo que venimos desarrollando desde el museo que se llama Debates Necesarios, que tiene que ver con una serie de diálogos entre diferentes personalidades de distintos sitios acerca de temáticas que nos interrogan y que nos parece necesario poner en cuestión y poner a disposición de toda la comunidad para compartir acerca de ciertos temas. En esta ocasión, este ciclo de debates jóvenes tiene como invitades a distintos y distintas jóvenes de la ciudad de Rosario que pertenecen a distintas organizaciones territoriales. El eje de este ciclo está en relación a la conmemoración de los 44 años de la Noche de los Lápices, con el lema que tiene que ver con que no solo fue por el boleto estudiantil, sino que eran militantes. Entonces, el eje de los diálogos y de las actividades va a tener que ver con la pregunta que nos interroga y que queremos también transmitir al resto de la comunidad joven, que tiene que ver con cómo participás políticamente hoy. Ante todo, si recordamos lo que fue la Noche de los Lápices, donde jóvenes en plena dictadura fueron desaparecidos, eran jóvenes militantes que estaban llevando adelante una lucha por el medio boleto estudiantil, pero ante todo eran militantes políticos que intentaban una transformación social, política y económica frente a la dictadura que imponía su modelo. Entonces, lo que empezamos a pensar es que esto del boleto estudiantil fue un modo, una estrategia de algún modo, de convocatoria a la participación política joven, para que otros jóvenes se engancharan también en la lucha y en la participación. En relación a esto, queremos dialogar siempre desde nuestros presentes con ese pasado, y el diálogo va a tener que ver con que podamos instalar esa pregunta que tiene que ver con cómo se convocaba estratégicamente a otros jóvenes en momentos de dictadura, pero también lo vamos a pensar en otros momentos históricos. ¿Qué pasó en otros periodos históricos de nuestro país con esta convocatoria a los jóvenes y a las jóvenes que en general se plantea, ¿no?, que no les interesa nada, que son apáticos, apáticas, que están en otra, que esto de la política no es algo tan fácil para que los jóvenes y las jóvenes se enganchen? Bueno, vamos a ver si esto es realmente así y vamos a tratar de socializar experiencias, de escuchar testimonios de distintos y diversos jóvenes de la ciudad de Rosario que pertenecen a organizaciones que ya nos van a contar quiénes son. Entonces, la pregunta que va a tener como eje este primer diálogo va a tener que ver con qué estrategias de convocatoria a la participación política joven se llevan adelante en este momento en la ciudad de Rosario desde los ámbitos territoriales, desde los ámbitos de las escuelas secundarias y desde los ámbitos universitarios. Para eso tenemos invitados a 3 jóvenes del grupo Constructores Territoriales en Derechos Humanos, del Museo de la Memoria, otros 2 jóvenes que pertenecen a FESER, a la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario, y otros 2 jóvenes que pertenecen a la FUR, a la Federación Universitaria de Rosario. En principio, la idea es que se puedan presentar cada uno y cada una de ellas, contarnos quiénes son, y después vamos a comenzar, bueno, con un diálogo en relación a preguntas al respecto. Así que, bueno, en principio les doy la palabra a los constructores, si quieren comenzar a presentarse quiénes son y de dónde vienen. Arranco yo. Mi nombre es Ezequiel, soy de Barrio Las Flores y pertenezco, bueno, como ya
dijo Alejandra, al constructores territoriales en derechos humanos. Con los pibes de constructores lo que hacemos siempre es convocar a los jóvenes a poder participar, que haga una visita en el museo. Nosotros coordinamos esa visita y la hacemos lúdicamente, hacemos actividades, la planeamos antes o le solemos mostrar videos que hemos grabado muchos jóvenes que participamos en constructores, les mostramos los videos que hicimos en el programa Jóvenes y Memoria, que son videos muy interesantes y que a muchos de esos jóvenes les llega, al ver esos videos les llega de verdad y muchos se preguntan, la verdad que esto me llegó y que me interesa, quisiera saber cómo puedo participar, cómo puedo hacer para unirme a ustedes, quisiera hacer también los recorridos con ustedes, poder guiar los espacios del Museo de la Memoria. Y la verdad que eso es algo que a nosotros siempre lo hablamos, que nos llega un montón también, y que nosotros le explicamos, bueno, mira, la manera de poder hacerlo es como nosotros lo hicimos. Principalmente nosotros nos anotamos, todos participamos, tuvimos una instancia, lo que fue el Jóvenes y Memoria, muchos participaron un año, otros 2 años, donde tenés todo un año para poder hacer un video, un audiovisual, un rap, lo que a ustedes se le ocurra. Hay varios ejemplos. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, con mi grupo, un rap. Y después de eso, bueno, nos presentamos en Mar del Plata, con los demás jóvenes de esa provincia, y después surgió esto lo de constructores. Bueno, ahora estamos realmente en eso y no me quiero ir también muy lejos porque sé que esto tiene que durar un momento. Y le doy la palabra a mi amigo Joel o a mi amiga Eli, si quieren seguir ellos. Bueno, mi nombre es Joel, también soy de Constructores Territoriales en Derechos Humanos y soy de Barrio Bellavista, zona oeste de Rosario. Y bueno, también, como venía contando mi compañero Mele, nosotros, bueno, hacemos recorrido en el museo, visitas guiadas a pibes de distintos barrios y a mí particularmente me tocó coordinar un grupo con mi compañera Leli, que está acá presente. Me tocó coordinar el grupo de mi barrio, digamos, y fue algo copadísimo porque los pibes se reengancharon y todo, bueno, les llega, digamos, eso, lo que venía hablando mi compañero, que también, que son distintas problemáticas que venimos pasando los jóvenes y que nos llegan y tratamos de cambiarla, pero bueno, esto no, ¿cómo hacemos, digamos? ¿Cómo hacemos para cambiar lo que no queremos, digamos? Esto, digamos, es de los que luchamos para que sea todo igualitario y que estemos en sintonía, digamos, que estemos todos con... Ahí se me escucha. Esto de poder, de poder ser una sociedad igualitaria, de poder tener todos los derechos, digamos, que también, cómo llegamos a los jóvenes, cómo estamos posicionados los jóvenes. Hay mucha gente que a veces no tiene los recursos, pero también quiere ver esto de cómo pueden participar o dónde se pueden anotar para participar también así tal cual como nosotros. Y bueno, es convocar y tratar, digamos, con esto, con un audiovisual que le llegue, con un poema, un rap, o distintas cosas, digamos, con un audiovisual. Y discúlpeme que me estoy poniendo nervioso, pero bueno. Eh, no, bueno, yo también participé en Joven y Memoria creo que 3 veces y fue algo, para mí fue algo que me cambió, digamos, me cambió y me ayudó a seguir, digamos, proyectando lo que quería
para la juventud del hoy y del mañana y bueno, esto de poder llegarle a la juventud y ¿cómo es? Y esto de participar políticamente en cosas básicas como tener, digamos, educación, poder salir tranquilo a la calle sin que nadie te pare. Es, bueno, me estoy poniendo un poco nervioso. Perdón igual, perdón. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me tocó hacer un audiovisual sobre la juventud militante, por ejemplo. Y fue un desafío que, bueno, que costó, pero bueno, salió, dentro de todo salió y bueno, ahí vamos. Paso a darle la palabra porque ya me puse demasiado nervioso. Así que siga mi compañera Leli. Hola, mi nombre es Eli y soy de Barrio Alvear, de zona oeste de Rosario, y también soy una constructora. Y más que decir de lo que ya dijeron ellos, puedo decir que de la manera de cómo llegar a los jóvenes, demostrar que jóvenes como ellos pueden llegar a cualquier lugar como llegamos nosotros, que tuvimos la posibilidad de estar en Joven y Memoria, como llegamos a constructores y como, disculpen, tengo una bendición de cuatro patas que me está molestando ahora en este momento. Y más que demostrar que jóvenes iguales que ellos pueden llegar y coordinarlos en el museo era un logro porque ellos decían siempre, no, yo me esperaba viejos, gente grande diciendo hay que hacer esto y escucharlo y darse cuenta que era diferente, que nosotros los escuchábamos sus preguntas y las respondíamos, a pesar de que también nosotros siempre aprendimos de ellos mismos y como aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros, esa es nuestra idea, que siempre se aprenda en cada recorrido, no tengo más nada que apuntar. Bien, bueno, muchas gracias a los constructores que fueron contando un poco qué es lo que hacen desde el Museo de la Memoria. Ahora capaz que en la siguiente pregunta pueden profundizar un poco más de cómo llegó cada uno y cada una a este rol de constructores territoriales en derechos humanos. Ahora me gustaría, si quieren empezar, les chiques de FESER, si arrancan a presentarse en principio, de dónde vienen, a qué grupos pertenecen y que los vayamos conociendo. Genial. Hola, ¿cómo le va? Yo soy Cristian, milito en la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios, soy presidente del Centro Estudiante Julieta Lanteri. Bueno, más que nada, como agradecer este espacio, que la verdad es como en este contexto de pandemia y en este momento donde nos sentimos tan como soles o pensar cómo es la actividad de militancia secundaria y de los territorios, de las universidades, le agradecemos un montón. Yo para ir como profundizando más que nada en mi centro de estudiantes, eh, que es donde, bueno, tengo mucha más participación y donde soy presidente, aunque participo también muy activamente en la federación. Bueno, mi centro de estudiantes es bastante nuevo, básicamente, nació ante una necesidad de una falta de infraestructura, que con unidades de docentes y estudiantes se pudo llegar a conseguir las aulas que faltaban. Y nada, es como bastante
difícil básicamente ¿cómo decirlo? Una militancia en las escuelas, y más que nada cuando hay muy poca política o como muy poca llegada política de estudiantil. Se construyó muy abajo porque es una escuela periférica, que es algo muy, muy difícil construir en esas escuelas. Y nada, si quieren después vamos más o menos profundizando en todo esto, como ya dijo Ale, y vamos a preguntas y le paso la palabra a Martín. Hola, buenas tardes. Soy Martina García Márquez, soy representante de la FESER y soy vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Normal 1. Tengo 15 años, así que mi militancia estudiantil dentro de la secundaria arrancó en el 2018 y arrancó como una propuesta de arrancar a hacer talleres de ESI, y desde ahí la verdad que me copé mucho en mi centro de estudiantes. Y nada, como dijo Cristian, también agradecer este espacio porque muchas veces se desprestigia y se desvalora todo esto de la militancia estudiantil y la política joven, así que me parece que hay que valorar un montón estos espacios que se dan. Así que muchas gracias. Buenísimo. ¿Quieren, le damos la palabra a los chiques de de FUR? Por supuesto que les agradecemos a todos y a todas que se hayan enganchado en esta iniciativa. Nos hubiera gustado tener mayor cantidad de chicos y chicas si lo hubiéramos podido hacer presencial, pero bueno, en este caso están como en representación de un montón de otros pibes y pibas que están haciendo las mismas cosas desde cada uno de los lugares, así que está buenísimo que puedan esto empezar a contar cada uno quién es y cómo llegó también a esos espacios para también poder profundizar en qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde apuntamos. Así que ahí seguimos con la conversación con los compañeros o con las compañeras de FUR. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paula, nuevamente al igual que los compañeros agradecer el espacio de encuentro que es bastante necesario, creo que un poco estamos haciendo el duelo, procesando que no nos vamos a encontrar en la calle este 16, pero bueno, efectivamente generar algunos espacios de encuentro también para compartir experiencias de lucha sigue siendo bastante necesario, así que agradecemos la invitación. Bueno, yo soy presidenta de la FUR y soy militante de una agrupación universitaria que se llama Pampillón Grito, que tiene ya unos 30 años de historia de construcción acá en la UNR, de construcción en la universidad, desde la izquierda popular. Y bueno, soy estudiante de trabajo social. Anteriormente también fui presidenta del centro de estudiantes de mi facultad y también soy militante estudiantil hace ya varios años. ¿Arrancó? Tal. Bueno, mi nombre es Camila Schwarstein, tengo un apellido bastante difícil. Soy estudiante de Derecho de la UNR, así que si esto fuera el museo estaríamos enfrente de mi facultad, ahí muy cerquita. Formo parte de la copresidencia de la FUR, soy militante de Nuevo Encuentro y particularmente mi espacio de militancia más concreto tiene que ver con el centro de estudiantes de mi facultad, desde el Frente Patria, que bueno, es un frente peronista que ganó el centro de estudiantes de la facultad del año pasado, así que hoy nos toca conducir el centro desde la virtualidad, tarea bastante difícil. Y bueno, como para terminar la presentación un poco, que muchas gracias por la invitación y bueno, que también está bueno poder generar estos espacios de debate así tan de encuentro, por así decirlo. La veo a Martina y bueno, pienso que yo también empecé un poco mi militancia en el Normal 1, en el centro de estudiantes, y obviamente que bueno, estos caminos que parece que van para distintos lados, pero que terminan siempre en los mismos lugares y que está bueno eso. Exacto, porque en realidad estamos todos en las mismas luchas, ¿no? De alguna manera por tratar de construir un mundo más justo y un mundo donde los derechos humanos no se sigan vulnerando. Como decían les chiques, este año no vamos a poder marchar con cuerpos y cuerpas presentes, sino que vamos a tener que marchar y visibilizar y decir y expresarnos tal vez de estos otros modos más
más virtuales, pero bueno, es un modo también que estamos teniendo por estos días para poder hablar, para poder decir, para poder expresarnos. Bueno, algunos fueron diciendo sus edades, sus lugares, de dónde vienen. Ahora lo que me gustaría es que, bueno, por ahí vaya apareciendo quien quiera aparecer y se van a ir preguntando también entre ustedes, es esto, ¿qué estrategias se van dando ustedes en la actualidad, desde un centro de estudiantes, desde una escuela, desde la universidad, los constructores desde el museo, desde los barrios? ¿Qué estrategias se dan como para enganchar a otros pibes y a otros pibas? ¿Qué cosas están haciendo? Que nos cuenten un poquito, por un lado, y qué pasa después, que podamos pensar qué pasa en estos momentos de pandemia con esos proyectos, con esas actividades, con esas iniciativas que intentan desplegar y qué ha pasado este año con eso, ¿no? Cómo se las han ido arreglando de algún modo para poder llegar a convocar a otros jóvenes, a otras jóvenes. No sé quién quiere empezar. Si quieren me mando, que justo en realidad cuando nos habían propuesto la actividad que contáramos un poco cuáles eran las actividades principales que veníamos trabajando, se me ocurría una que nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos del Centro Estudiante de la Facultad empezamos a llevar a cabo el año pasado y que me parecía que tenía vinculación un poco con el museo y ahora que les chiques contaron esto de constructores de memoria y me remitió muy directamente a esto, que tiene que ver con un proyecto que fue el más importante que hicimos el año pasado y que bueno, la idea es poder continuarlo ahora, que tiene que ver con poder participar de las audiencias de los juicios de lesa humanidad. El año pasado fueron la causa FC 3 y 4, y tuvo que ver con, bueno, poder convocar a estudiantes de Derecho de la facultad a que participaran de esta instancia, y pensando un poco en cuáles fueron las estrategias que nos dimos para convocarlo. Quizás al principio, cuando lo propusimos, tenía que ver con que las compañeras quizás que se nos ocurrió, la idea era un espacio al cual habíamos ido por nuestra cuenta, habíamos ido a la puerta, incluso habíamos entrado a las audiencias por, obviamente, la carrera que estudiamos y también por las historias personales de UNE y políticas, ¿no? que nos remiten a estar presentes en esa audiencia y la importancia de estar ahí presentes. Y entonces pensábamos por ahí un poco que quizás no era un tema que de por sí convocara a la gente en la facultad o que nos parecía difícil hacerlo. Es una facultad que se dice ser bastante conservadora en esos tipos de temas, no se trata en la currícula de la carrera con mucha fuerza la historia de los derechos humanos en Argentina, y mucho menos con un enfoque en Rosario a qué fue lo que pasó en la dictadura y qué fue lo que pasó en el después, cómo se trabajaron esas causas desde les abogados. Y la estrategia un poco tuvo que ver con encararlo con una mirada desde la práctica profesional, ¿no? Un discurso obviamente recalcando la importancia de tener que estar presentes en ese lugar, que bueno, es un lugar que escenifica, digamos, la lucha por la justicia de las madres, de las abuelas, de los sobrevivientes, las sobrevivientes que están ahí dando testimonio y poder verlo, pero lo encaramos un poco por esto, ¿no? Con la posibilidad de, bueno, es un espacio histórico, se está llevando a cabo un juicio que es de lesa humanidad, que es único en el mundo, por así decirlo, en términos jurídicos, que relacionándolo con nuestra carrera, y así fue que logramos que participaran personas que quizás de otra forma no se hubieran acercado, y eso fue muy interesante, como una experiencia a trabajar. Fue muy interesante que pudieran acercarse personas que quizás no conocieran el trasfondo de esa historia, más allá de lo que estaba pasando en ese momento, pero que sin embargo los discursos de los sobrevivientes, las sobrevivientes, los discursos de los abogados que están ahí hoy en día trabajando y luchando por esa justicia, les tocó en términos de conmoverles esa historia, y también en términos de que lo que nos sucedió fue que, como una historia que sucedió en nuestra ciudad, en los territorios que hoy habitamos, pasaba mucho de que se planteaba, por ejemplo, en un testimonio una historia sobre algo que había sucedido esto fue algo que pasó en una calle, vamos a decir Wilray y otra calle.
y contando cómo había desaparecido alguien allí, o cómo había sido ese lugar en el que se habían despedido, y al salir que una compañera nos dijera, yo paso por ahí todos los días y no sabía que eso había sucedido, y quizás no se acercó al juicio o a la audiencia porque tuviera el mismo color político que nosotros que estábamos convocando esa actividad, ni porque participara todos los 24 de marzo de las marchas, ni que quizás estuviera tan informada sobre qué es lo que sucedió y qué es lo que sucede hoy en día, porque la historia, obviamente sabemos que nos sigue golpeando esa historia, y sin embargo fue una forma de acercarnos a esa gente y que esa gente se acercara a esa historia, y nada, fue muy gratificante también pensar, bueno, que los próximos 24 de marzo quizás esas compañeras, esos compañeros puedan estar presentes. Y esa creo que fue quizás un poco una estrategia que puedo traer, que fue muy interesante poder acercar personas a la problemática, a la temática, y poder sensibilizarles de cierta forma sobre la historia y también a futuro proyectar una proyección hacia cómo van a ser como profesionales del derecho, ¿no? Me parece interesante, activé mi micrófono ahí por lo que dice Camila, porque en relación no solo a las cuestiones del pasado, ¿no? Implicarse, sino que seguramente algunos de esos chicos, algunas de esas chicas pueda llegar a interrogarse acerca de las desapariciones forzadas de nuestro presente, ¿no? Y en relación a eso, el diálogo es tan cotidiano acerca de lo que pasó en dictadura, con lo que sigue pasando aún en democracia, las continuidades en muchas cuestiones en relación a los abusos o a las violencias de las fuerzas de seguridad del Estado, a las torturas, a las desapariciones forzadas, son tan cotidianas en nuestro presente que sin ir más lejos, eso puede a lo mejor conmover, implicar o interrogar a cada uno de esos chicos y chicas acerca de qué está pasando hoy, ¿no? Que justamente no podemos dejar de pensarlo ni mirar para otro lado cuando justamente también, bueno, de alguna manera nosotros estamos pensando este ciclo sin olvidarnos y teniendo absolutamente presente lo que ha sido la última desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, este joven que pertenecía a la comunidad del programa Jóvenes y Memoria, al cual pertenecen muchos de los constructores y constructoras que han venido participando, digamos, desde la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, desde otros lugares del país. Y bueno, Facundo, que justamente participó políticamente del programa Jóvenes y Memoria en su momento, ¿no? Pensando en los derechos vulnerados del presente, pensando en las estigmatizaciones, pensando en las persecuciones por portación de cara, los prejuicios y demás, terminó siendo una víctima del presente a través de una desaparición en la que están gravemente implicados las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Aún en democracia. Entonces, esas continuidades, esos diálogos son sumamente necesarios y a partir de estas estrategias que ustedes desarrollan, la verdad que está buenísimo porque no solo nos implicamos en relación a esta historia reciente que nos pasó a todos, sino que nos implicamos en relación a qué nos está pasando hoy, ¿no? Así que buenísimo, Camila, lo que están haciendo desde la Facultad de Derecho. Y sí, estamos re cerquita, ahí como para poder articular. Y ¿Quién también quiere continuar? Yo por ahí para comentar también un poco más desde qué estrategia nos damos desde la universidad, ya que arrancó Cami, que bueno, creo que son varias y generalmente intentamos tener como varios frentes de batallas abiertos o generar diferentes actividades o ciertos niveles de conciencia con los estudiantes sobre diferentes temáticas, un poco también entendiendo que de algún modo ingresar y ser estudiante universitario tiene que ver con cierto privilegio, teniendo en cuenta que no todos tienen la posibilidad de acceder hoy en día a la universidad y que ese privilegio necesariamente tiene que ir acompañado de cierta responsabilidad que tenemos, me parece, los estudiantes universitarios de generar eso, un sentido crítico sobre diferentes cuestiones, sobre diferentes debates. Creo que un poco es ese el juego que intentamos hacer generalmente. Yo un poco también ahí en mi facultad, al igual que Cami, milito mucho desde la conducción del centro de estudiantes, que te habilita por ahí otras herramientas de organización estudiantil y
cuando decían la pregunta, un poco a mí lo que se me venían a la cabeza eran como dos grandes, si se quiere, luchas o cosas recientes por las que yo identifico que mi militancia estuvo muy atravesada y por la que efectivamente yo creo que hubo mucha movilización de los estudiantes universitarios. Y que incluso las estrategias de participación que pensábamos un poco también se desbordaron y fue como el mismo movimiento las que las fue ordenando y fue inventando nuevas estrategias, que por un lado lo que fue recientemente la defensa de la educación pública en estos años, sobre todo con el gobierno de Macri y todo lo que implicó la lucha que se dio no solo desde la universidad, sino del sector educativo, pero acá particularmente en nuestra universidad a nosotros nos tocó ser protagonistas de eso, de una lucha que fue muy histórica y nosotros veíamos desde los mismos espacios de organización cómo esa convicción y esa necesidad de salir a defender algo conquistado, una bandera, un pilar tan fundamental para nosotros como es la educación pública y el presupuesto necesario para sostener esa educación, un poco desbordaba las asambleas y desbordaba las marchas y desbordaba todos los canales y la forma de participación, donde efectivamente hubo un sentido que se pudo generar, no solo hacia los estudiantes, sino que me parece que fue una lucha que un poco también irradió una agenda pública también, de un discurso más sobre a dónde se tenía que poner el freno en un gobierno que efectivamente tuvo muchas políticas de recorte y de retroceso en los sectores populares y en diferentes políticas en general, y la educación no fue la excepción. Me parece que ahí un poco las estrategias fueron las conocidas, las que ya veníamos ensayando, pero que un poco también fue como una lucha que desbordó todo eso y fueron como eso, tomas históricas de facultades, de escuela, un proceso que fue como muy enriquecedor para todos los que lo vivimos. Y después pensaba otra cuestión que efectivamente también trasciende la universidad, pero que particularmente las estudiantes universitarias en este último tiempo fuimos pensando estrategias de organización y de debate al respecto, que son los feminismos, y cómo eso nos atravesó y nos atraviesa cada día más, y cómo efectivamente eso, desde que yo estoy en el centro de estudiantes, desde que yo por ahí me organizo hasta esta parte, ha sido como muy impresionante ver el avance de esa lucha y ver cómo eso, pasamos por ahí desde una reunión que se pensaba desde una secretaría de género, por alguna marcha, para algún motivo particular, hasta nosotras, por ejemplo, en la Facultad de Política el año pasado hicimos una materia para la carrera de trabajo social sobre aborto y trabajo social, que fue eso, la posibilidad de un debate que se venía masticando y se venía dando, cómo se expresó o se cristalizó por ahí en la currícula o en un programa, en un plan de estudio, que sabemos en la universidad que esos son los lugares más difíciles de mover por todo lo que implica la institución y lo difícil que es penetrar por ahí esos debates más duros de la academia, y todo ese proceso de masificación y también de desborde de la estructura de participación, cómo empezaron a haber asambleas feministas también hacia adentro de la facultad y de las universidades, y cómo se empezó a cuestionar eh, nada, una estructura patriarcal y de poder que efectivamente veíamos que nos atravesó afuera, pero también en las universidades, y asumiendo un rol también como futuras profesionales en dar esos debates, a mí me remitían como esas dos cosas como las más resonantes o las que más me resonaban cuando pensaba un poco, bueno, qué estrategia de participación o cuáles son las principales cosas que por ahí en este último tiempo están convocando a la juventud o a las juventudes desde la universidad. Claro, temáticas actuales que están ahí candentes. ¿Y qué respuestas? Ahí voy a preguntar a las chicas de secundarios también, ¿no? O a las chicas de los barrios también. ¿Qué respuestas van teniendo en relación a las estrategias que implementan por parte de los jóvenes? ¿Cómo las toman? Digamos, ¿hay respuestas? ¿Se enganchan? ¿Qué cosas están haciendo y qué respuestas o qué repercusiones van notando? Si quieren Bueno, voy. Ah, como quieras. arranco, así no me interrumpimos. Nada, primero que nada decir que la federación nació
en 2016 ante una necesidad de la unidad estudiantil y donde veíamos que la educación pública en un futuro se venía a destruirla o a debilitarla. Y como unidad estudiantil veíamos que era necesario juntar fuerzas desde eso, de sentirnos que vamos a defender la educación pública, donde sentíamos que la participación estudiantil secundaria en los últimos años venía siendo muy, no sé, con muy poca unidad, básicamente. Y de la creación de FESER, donde empezamos a crear esa unidad, a verlas en las calles, donde llegamos a tener, hoy en día nucleamos 14 centros y nos reunimos quincenalmente, sea donde sea, ya sea en COAT, en La Toma, a reunirnos, a discutir qué es lo que está pasando en los centros de estudiantes de la ciudad. Y nada, hasta el día de hoy, bueno, vemos la participación en la RENACE, en la Red Nacional de Estudiantes Secundarios, donde llegamos a tener justamente una participación a nivel nacional de estudiantes secundarios y donde nos veíamos necesaria, porque en los últimos años el movimiento estudiantil se venía muy debilitado después de 4 años de capitalismo y neoliberalismo, y justo nace la posibilidad de la RENACE, así que nada, también como nombrar eso de que era muy necesario una unidad estudiantil. Bueno, en mi escuela la mayor estrategia de participación que estamos teniendo, que se está realizando desde el año 2018, son los talleres de ESI, como había nombrado antes, que son charlas que organizamos desde el centro de estudiantes, debatiendo diferentes temáticas relacionadas con la ESI. Por ejemplo, el año pasado hicimos charlas sobre los abusos, los diferentes tipos de abusos, las identidades de género, y todas temáticas actuales. Y la verdad que estamos teniendo una gran participación, la gente se engancha mucho, le gusta mucho, es como que todo el año todo el mundo nos pregunta, che, ¿en qué fecha son los talleres de ESI? ¿Cuándo son? ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué van a hablar este año? Entonces nada, esa creo que es la mayor estrategia que estamos teniendo hoy en día en el centro. Y después, otra cosa que hicimos que estuvo muy interesante para el 16 de septiembre de ese mismo año, en 2018, llamamos a exalumnas que tenían una revista en el año 82, que era sobre también lo que estaba pasando en ese momento. Era una revista que tenían dentro de la escuela. Claramente la dirección la prohibió a esa revista, y ellas la siguieron repartiendo como a escondidas, ¿no? Entonces todo eso nos llevó a pensar mucho a diferentes estudiantes, ya sea que estén interesados e interesadas en el tema o no, que era muy loco como en ese momento tenían que repartir una revista escondida, y hoy en día podemos hablar sobre temas actuales, sobre la ESI, sobre los feminismos, sobre nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Entonces nada, me parece que eso también es muy interesante. Hoy en día dentro de la FESER también estamos teniendo, hoy en día no, porque hoy en día no se puede, pero estamos teniendo muchas convocatorias en las marchas. Hubo una de las marchas del 16 de septiembre que en nuestra columna participaron 22 centros de estudiantes, que es un montonazo. Y nada, también creo que una de las estrategias que se está creando hoy en día son las redes sociales. Me parece que las redes sociales están creando otros tipos de militancia, ya que por ahí cuando vos sos estudiante secundario o secundaria, todavía seguís en esa dependencia de tu familia. Por ahí hay chicos y chicas que se interesan, pero que tienen 13, 14 años, 15, 16, y que por ahí sus familias no los dejan, no las dejan, o no saben cómo es una marcha. Entonces me parece que está bueno también hacer hincapié en cómo las redes sociales están cambiando estos tipos de militancia, y cómo están también creando estrategias para, como decíamos antes, la participación de los y las jóvenes. Claro, en relación a todo esto que vienen diciendo, hay como una cosa muy central que tiene que ver también con el encuentro con otros, ¿no? Cómo potencia muchas veces estas actividades colectivas, y no solo de, por ejemplo, un grupo de un centro de estudiantes, sino, bueno, una federación que aglutine varios grupos que se encuentran. O en el caso, por ejemplo, de los chicos del programa Jóvenes y Memoria, es participar de un programa donde se hace una investigación sobre una historia local,
que quieren visibilizar, pero a su vez en un gran encuentro, como decían los chicos en Mar del Plata, en Chapadmalal, una vez al año se encuentran con todos los pibes y pibas que como Facundo decíamos, ¿no? Y como muchos de ellos han hecho otros proyectos y encontrarte con miles de otros en estos encuentros nacionales o en estas federaciones, encontrar que muchos otros están haciendo más o menos lo mismo. Es como muy estimulante, me parece que es una estrategia. Nosotros lo hemos visto mucho desde el programa Jóvenes y Memoria, ¿no? Y ahora los chicos y las chicas contarán. Es como muy estimulante cuando te encontrás en una gran actividad colectiva donde son cientos y miles haciendo lo mismo, como en una marcha, ¿no? Esto del laburo colectivo chiquito en cada lugar, pero que cuando te encontrás con un montón de otros grupos que están en esa misma, es como muy estimulante, ¿no? No sé qué dicen las chicas de Jóvenes y Memoria. Bueno, esto también de lo que venía diciendo Ale, de que es muy estimulante ver a jóvenes que están en la misma que nosotros también, es muy gratificante para nosotros y ver que los proyectos, digamos, que nosotros veníamos haciendo, que cómo impactaban en ellos, en ellos y los que venían haciendo ellos también como que te mueve a seguir, digamos, a seguir incorporando más jóvenes y esto de las ideas que tengamos, digamos, lo que me venía a la cabeza de esto de participar, de cómo hacer para que participen, era lo que venían en el pasado, digamos, cómo se manejaban los chiques antes, en época de dictadura, fue el boca a boca, y es lo que, bueno, nosotros veníamos hablando, lo que nosotros venimos haciendo en los territorios, en cada barrio de la ciudad, es esto, del boca a boca, que nunca nos van a callar, y bueno, esto de seguir, digamos, recolectando más pibes, más pibas que estén en la misma y que estén con ganas de eso, de militar y de cambiar, digamos, el presente, como lo venían haciendo, remontando al pasado, digamos, ahora, ¿qué quieren los jóvenes para el presente? Digamos, en qué andan, digamos, y qué quieren cambiar, digamos, porque o qué quieren a futuro para nuestras otras generaciones. Así que bueno, era eso que quería agregar ahí, como que me quedó ahí, así que le cedo la palabra a alguno de mis compas. Bueno, bueno, con lo que decía Alejandra, la verdad que la última experiencia en Chapadmalal fue distinta a las demás experiencias, porque fue algo completamente distinto. Nos tocó el papel de coordinador, de coordinar a los jóvenes que tenían toda esa experiencia ya de militancia. En otros años, por ejemplo, en mi año anterior, 2016, fue algo totalmente distinto porque fue llegar a Chapadmalal, no conocer, no saber qué se iba a hacer y pasar una experiencia increíble, digamos, y eso fue lo que me llegó a querer participar 2017, querer participar 2018, 2019 y bueno, hasta hoy en día que está participando con lo que es constructores. Y eso es algo muy distinto, podría decir que algo muy distinto a la experiencia que tenemos en el museo, porque quizás en el museo van una escuela secundaria, que me ha pasado a mí en el Museo de la Memoria y me ha pasado en el Museo de Ciencias Naturales. Van chicos de secundaria o primaria y vos le estás contando sobre lo que fue la dictadura y muchos te dicen, no, nunca escuché el tema, nunca, nunca me lo contaron mis padres, nunca me enteré por las redes ni nada. Y bueno, entonces, bueno, ahí ese también es un gusto poder contarle a ellos y poder expresarte con ellos y mostrarle tu experiencia, contarle tu experiencia. Y en Chape es algo distinto porque hacíamos los talleres
hacemos los talleres de violencia institucional y lo que se inscribían es por algo que se inscribían. Y al explicarle como que estás ni siquiera explicando, sino que estás interactuando con ellos, un ida y vuelta, que ellos te contaban su experiencia, vos le contabas la tuya, y nos contábamos entre todos, y era más que una charla, para mí fue más que una charla, que una coordinación, que tenés que coordinarlo, sino que surgió esa charla, ese debate, podríamos decir, y fue algo muy, muy bueno. Eso es lo que decía la Ale Cavaccini, bueno, fue una respuesta a eso. Y la pregunta ya como que me colgué, soy de hablar mucho cuando hablo, pero bueno. Eh, Eso, en el museo nosotros la forma de poder convocar a los jóvenes en estos tiempos, siempre después, como lo dije anteriormente, coordinando, eh, llegaban los llamados de los SB o de otros lugares que querían una visita aquí por los contadores, y de nosotros ahí mismo, si los chicos no tenían información, creábamos unos juegos con unas temáticas que les pueda llegar. Por ejemplo, llegaba mucho la de violencia institucional, y les llegaba mucho porque muchos de los pibes se sienten muy agredidos por la policía en los barrios y en todo lado de Rosario y en el país. Entonces eso creo que es lo que más les llegaba. La parte lúdica le llegaba más todavía porque lo hacíamos como un juego, y a la misma vez como que ese juego te entraba toda la información, te quedaba y te interesaba, y donde ellos siempre nos decían, pero nos reinteresó, en mi barrio pasa esto, con mi tío pasó aquello, aquella cosa, con mi papá pasó esto, con mi mamá pasó una cosa, con mi prima otra, y te van contando su historia, y, y uno se siente identificado, capaz con eso, y es algo que para mí es muy placentero. No sé si me están escuchando porque el wifi está ahí muy malas condiciones. Si alguien me da una respuesta. Sí, sí, te escuchamos bien, Mele, te estamos escuchando muy atentamente. Gracias, gracias por compartir. No sé si seguía Eli, que quería decir algo más. En realidad podemos pasar ya a pensar en esto de cuáles han sido las estrategias actuales en esta época de pandemia, de cuarentena que nos atravesó a todos, ¿no? Desde todo este tiempo. Entonces, ¿qué estrategias o qué otras cosas pudieron ir pensando para hacer en estos tiempos de pandemia? Si quieren cortito cada uno, porque la verdad que se nos está yendo el tiempo revolando. Estaría buenísimo continuar, pero tampoco lo podemos hacer tan extenso para que, bueno, la gente que vaya mirando también no se le haga tan largo. No sé si Eli querés seguir vos o alguna otra compa en relación a, bueno, qué estrategias o qué cosas han tenido que pensar creativamente en estos momentos de pandemia, ¿no? Tan difíciles, tan complicados. Bueno, en nuestro caso decidimos que demostrar hacíamos cada uno en el momento de pandemia, y hicimos por así decirlo, un video, un corto chiquito explicando cada uno qué hacíamos en pandemia. En mi caso, darme cuenta que cada vez que seguíamos pasando en esta pandemia, seguíamos con el ni una menos cada vez aumentando más, y en vez seguían aumentando casos en los demás, estábamos en estábamos en momentos difíciles, y darnos cuenta que la pandemia tapaba muchas cosas más que decir que estábamos protegiendo. No sé, mis compañeros si quieren seguir. Sí, Eli se refería a una campaña que se... La Sí, idea era poder hacer. Ay, ya re tarde mi
mis cosas, mi voz. Capaz que hablo encima de alguien, perdón, porque es el wifi. Dale, dale, Mele, si lo que ibas a contar, si querés, dale, dale nomás de qué ibas a contar. Ah, que a Eli se refería a lo del video, que estábamos muy quedados acá en cuarentena y bueno, nos llegó una idea de poder hacerlo con un video para las redes de cómo pasábamos la cuarentena en el barrio, cómo la militábamos a esta cuarentena, podría decir. Eh, y ahí surgieron muchos casos que estaban pasando en cuarentena, que capaz que por las tele, las redes no salen. Nosotros cómo hacíamos siendo constructores para que se cumplan los derechos. Hubo muchos casos, que por ejemplo, en mi caso fue que esto del IFE, hubo muchas personas que se estaban aprovechando de esa situación y le estaban cobrando por anotar. Y era algo que a mí me enojaba porque es una cosa gratuita anotarse y es fácil poder hacerlo por internet. Pero había gente que se aprovechaba de eso y le cobraba a otra gente para anotarlo. Entonces, eso como me enojaba a mí, entonces yo lo que hice fue poder anotar a los que podía, porque también tenía mis tiempos y en mi caso le ofrecía ayuda para poder anotarlo, le daba información, lo que conocía y cada constructor tenía un distinto caso que contar y cómo ellos lo iban haciendo en su barrio, de distintos barrios. Bueno, eso nomás. No sé quién quiere seguir sobre algunas estrategias en cuarentena, en pandemia, ante estos momentos. Ya nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero si alguien quiere comentar alguna otra estrategia creativa que hayan inventado antes de ir cerrando. Yo creo que un poco en sintonía con lo que traían los pibes, a nosotros también nos pasó, bueno, que nos obligó necesariamente a ser más creativos y creativas y a usar herramientas, sobre todo vinculadas a las redes sociales y a la tecnología que antes o no usábamos o no le dábamos tanta prioridad, desde historias de Instagram hasta eso, hasta estas reuniones por Meet. Eh, pero creo que también yo comparto ahí más desde mi lugar de militancia que nos puso un poco más que la participación o un poco también las actividades o las cosas que hacíamos tenía más que ver con garantizar ciertos derechos, que ahí por lo que les pide traían eso, algunas situaciones, nada, desde lo que puede ser el IFE hasta lo que puede ser el recrudecimiento de la violencia de género, que en el marco universitario también se dio en este contexto donde eso, también nos encontramos como mucho desde eh, no tanto a la ofensiva, sino más como, bueno, en este contexto donde cursar era distinto, donde permanecer en la universidad era distinto, donde las crisis subjetivas y económicas eran mayores, como mucho de la militancia también estuvo abocado a contener o a acompañar también un poco eso, desde situaciones de violencia hasta también, hasta problemas con una materia o con el trámite de una beca o con alguna cuestión más particular y un poco también la participación, al menos en este primer momento, se centró también en un poco más en la garantía de algunos derechos, de algunas cosas que la pandemia un poco que intentó sacudir o llevarse puesto y hubo que acompañar también en ese sentido. Nosotros y nosotras desde la FESER fue difícil porque más en estos momentos en los que por ahí generalmente nuestra lucha se intensifica, 16 de septiembre, 24 de marzo, se extraña la lucha presencial en las aulas y en las calles. Realizamos varias actividades en marco del 16 de septiembre. Una fue la entrevista a Emil Semoller, sobreviviente de la Noche de los Lápices, a Jorge Hager, director del documental Me llamo Grandaza, me secuestra la policía. Después realizamos también un conversatorio con ex militantes de los años 70 y para este 16 lo que hacemos es una actividad que se basa en que cada persona pinte una frase o un cartel referida a la fecha
y lo cuelgue en su casa, en su ventana, en su puerta y lo suba a las redes sociales con algunos de los hashtags que se van a estar haciendo en el día 16. También una colecta de alimentos no perecederos para un comedor del barrio La Sexta. Así que nada, esas fueron algunas de las actividades que tratamos de inculcar para este 16 y para demostrar que la memoria no está en cuarentena. Bueno, igual a lo que decía la compa, también nosotros venimos también haciendo lo mismo, veníamos haciendo un cartel con pegatina de cómo participar políticamente hoy y dejando un cartel con la misma pregunta, pero con espacio en blanco diciendo, para que lo intervengan, digamos, cualquiera que lo vea, que lo pueda intervenir con una frase, un dibujo o lo que se le venga a la mente con este tema para lo del 16. Y bueno, volviendo a lo anterior, que también en el tema el contexto de la pandemia, bueno, nos tocó también hacer un video sobre la violencia institucional, pero bueno, en pandemia, digamos, en los distintos barrios, cómo nosotros, a ver, cómo en pandemia, digamos, expresamos y mostramos, digamos, lo que están pasando los jóvenes de los distintos barrios, porque bueno, estamos en pandemia, pero las cosas siguen pasando igual, estamos en la misma y bueno, eso no lo ve nadie, digamos. Así que bueno, tratar de también esto mostrarlo en las redes, digamos, o contar, digamos, qué está pasando en las redes y bueno, también tratar de usar estas herramientas que tenemos y bueno, y seguir, digamos, en la lucha. Así que bueno, eso quería agregar ahí. Che, chiques, antes de ir cerrando un poquito, porque nos quedaríamos horas charlando. Bueno, ya iniciamos este ciclo que se llama Debates Jóvenes, así que lo vamos a continuar seguramente en los tiempos próximos con diversos temas. Ahora, bueno, nos convocó el 16 de septiembre y todas estas acciones que vamos a ir multiplicando por las calles y por las redes, pero seguramente lo continuaremos. Antes de ir cerrando, lo que les tiraría como propuesta es que teniendo en cuenta por ahí esto de cómo cada uno de ustedes se acercó a esta militancia, a esta participación en cada uno de sus lugares, digamos, rememorando un poco cómo llegué yo a esta instancia, me gustaría que vayamos cerrando, tal vez con un mensaje a cada uno de los pibes y pibas que nos están mirando, que están compartiendo este diálogo en este momento, que estamos replicando no solo por las redes del museo, sino por las redes de FESER, de los centros de estudiantes, de FURI, de los centros de estudiantes universitarios. Teniendo en cuenta cómo cada uno de ustedes llegó a engancharse, a participar políticamente, o cómo fue invitado, o cómo se acercó, poder dar un mensaje cortito a cada uno de los pibes que nos estén mirando de por qué sería importante participar, en donde sea, como sea, pero participar políticamente como para transformar las realidades que no nos gustan. Así que bueno, ahí les escuchamos. No sé quién quiere empezar. Ahí, arranco. No veo si alguien más tiene prendido el micrófono, si no le doy. Pero nada, por ahí pensaba que un poco esto, ¿no? Que hay una cuestión de la juventud con respecto a por ahí no quedarnos quietes, cuando algo nos molesta, cuando sentimos que algo no está bien, que no es correcto, que no se están cumpliendo nuestros derechos, que creo que hay una tendencia siempre a hacer algo con esa molestia, pero entender que cuando uno hace eso solo, individualmente, no tiene mucho sentido, probablemente sea difícil llegar a algo, probablemente si lo hacemos entre más tenga más fuerza y sea una idea superadora si la pensamos todos juntos, y un poco también que esto de la pandemia, de encontrarse en estos meets, tiene que ver con eso un poco, ¿no? Con nuestras subjetividades y en las dificultades que cada uno está pasando, que tienen que ver con la violencia institucional, con la violencia de género, quizá con que se enfermó un familiar, porque obviamente este virus en Rosario por lo menos está llegando con mucha fuerza, que nos acompañemos en todas nuestras dificultades y que hagamos un acompañamiento que tenga en cuenta todas esas subjetividades para juntarnos y hacer algo
que nos sirva a todos y a cada uno por igual. Sí, para seguir yo con un poco con eso de pensar más allá de lo que te puedan decir. El pasado era como que me decían cuando empecé a militar, yo empecé a militar a los 13 años, de que esa actividad me iba a gastar tiempo al pedo. Eh, pero al final, cuando vas pensando, cuando te reunís con otras personas, en los centros de estudiantes, donde te reunís con otros estudiantes que tienen diferentes realidades, y pensás justamente, como decía la compañera, a pensar ideas superadoras, eh, me parece que es eso, sentir la unidad, y que en este momento de pandemia, por más que no nos podamos reunir, nos seguimos reuniendo, seguimos pensando en ideas, seguimos proyectando, y nada, eh, unir las fuerzas que sean necesarias, por más que estemos en pandemia, por más que no estemos en pandemia, nada, invitarlos a construir la política que decíamos. Sí, yo Bueno, creo yo que... voy, listo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo. No, dale, vos primero, yo después. Ay, no, te silenciaste vos. No, bueno, yo igual quería agregar, cuando empecé a militar, una frase que siempre la decía y que me marcó, que era esta: la unión hace la fuerza. Y que esa fuerza, digamos, para los jóvenes hoy en día no está faltando, y para lograr, digamos, esto, la igualdad y bueno, sacar las cosas que no queremos y bueno, seguir tomando esos espacios que nos corresponden por derecho. Y bueno, y con esto lo remato. No, me viene a la cabeza esto de que estemos conscientes del presente, porque del presente está dependiendo un país, así que bueno, termino con esto, así que ahora sí. Bueno, yo que iba a decir algo bastante similar a lo que dijo Joel, eh, iba a decir que hay una frase que para mí es, o lo que yo al menos le diría a un joven o a una joven, que la dice mucho Ofelia, que es que las juventudes somos el presente y el motor de cambio de la historia, que es un poco también la necesidad de discutir con esa idea de que nos quieren implantar de que los jóvenes o la juventud es el futuro, y somos las generaciones que vamos a transformar. No, nosotros somos el presente y la historia la estamos transformando ahora. eh, y como dicen los compañeros, siempre las alegrías, las tristezas, las luchas y todo lo que uno hace, y lo que una hace es mejor, cuando una las transita organizada. Así que nunca duden, o nunca duden en organizarse, porque siempre los triunfos y también las derrotas, siempre cuando uno tiene un otro compañero para compartirlo, son más enriquecedoras, e incluso las transformaciones también eh, pueden ser efectivamente más profundos, y es la posibilidad que tenemos, la juventud, de estar organizada, de, como decimos por ahí algunos muy seguidos, de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bueno, yo quería agregar algo cortito. Yo viví y nací en una familia muy política en el que el feminismo siempre estuvo desde que nací presente, pero sé que muchos y muchas y muchos no tienen esa posibilidad. Y creo que lo que sí diría es que todos los derechos que fueron conquistados hoy en día tienen una lucha atrás, y que estoy segura y totalmente convencida de que las sensaciones más lindas y las alegrías más grandes de mi vida fueron gracias a la militancia estudiantil y a la lucha que me acompañó en casi toda mi vida. Bueno, yo también quería aportar, ya que estamos con frases, eh, una frase que me gustó mucho una vez que la escuché y que la hablamos en el museo, de que primero voy a decir algo. Quiero contar un poco, antes de que yo empiece a militar, digamos, en el museo, que es lo que les pasa mucho a los pibes en el barrio hoy en día. Tenemos muy instalado esto de venir quizás de la escuela, eh,
solamente venir a acostarse o hacer algo en la casa, salir a jugar un fútbol, salir un rato a la casa de tu amigo y nada más que eso. Pero yo de que entré al museo fue todo distinto porque poder militar, estar con compañeros, es algo, una experiencia increíble, por decir, porque tenés mucho apoyo, tenés apoyo de muchas personas y sabés que estás acompañando en una lucha para que pueda cambiar el futuro y que estamos haciendo el presente, que estamos cambiando el presente. Se están dando muchos casos en que estamos venciendo y que eso, que somos el pueblo y que si el pueblo se levanta, el juego se termina. Bueno, no sé si alguien más quiere dar su mensaje, su palabra. Estamos en tiempo, más o menos, porque si no, después otras personas van a ver que este diálogo ya lleva como una hora y no nos va a querer mirar, chiques. Por eso intentamos no hacerlo tan largo, porque nos quedaríamos horas y vamos a tratar de reeditarlo seguramente personalmente. No sé si alguien quiere decir algo más, si no ya nos vamos a ir despidiendo. No sé si alguien se quedó con decir alguna otra cosa. Bueno, yo en nombre del Museo de la Memoria, en nombre de la comunidad de adultos y adultas, realmente quedo absolutamente conmovida y orgullosa eh, de cada uno y cada una de ustedes, de sus organizaciones, de sus actividades, de sus luchas, de sus proyectos, de sus pasiones, porque realmente de eso se trata, ¿no? De construir colectivamente la lucha con respecto a los derechos vulnerados del presente, siempre en diálogo y siempre incorporando y no perdiendo de vista que todo este presente también es el resultado de una historia que nos atravesó a todos. Y bueno, solamente para cerrar, en memoria de los compañeros desaparecidos y desaparecidas de la Noche de los Lápices, y en memoria de los compañeros como Facundo, desaparecidos en nuestro presente, les dedicamos toda esta actividad, presentes ahora y siempre, cada uno y cada una de ellos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno y cada una de todos los que están del otro lado de la pantalla, y les seguimos invitando en este ciclo de debates jóvenes el próximo miércoles 23 a las 18 horas, que vamos a tener un diálogo también entre jóvenes voluntarios del Museo de la Memoria y constructores territoriales en derechos humanos y otros jóvenes, otras y otros jóvenes de ámbitos gremiales o sindicales, para pensar cuáles son las estrategias para la participación política joven en esos ámbitos también en la actualidad. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en los siguientes diálogos jóvenes.